tecnologías de la información y la comunicación o las redes sociales, pues está fuera de juego. Pero eso no debería ser algo que nos use a nosotros, sino nosotros utilizar estas nuevas plataformas informativas para contar crónicas, para contar el storytelling, las historias. De estos nuevos tejidos textuales, obviamente, va a salir una nueva escritura. ¿Por qué no? Hoy día, por ejemplo, ya no se usa el punto y coma. Yo les enseño a mis alumnos no utilizar el punto y coma, sino el punto seguido. O sea, decir oraciones en forma de rock, como si fuera una batería, como si fuera un bajo, que está tocando una melodía. Entonces, la manera de contar, la manera de escribir, tiene que cambiar, tiene que variar. Existen, dentro de la crónica, diversos géneros. El informativo, el opinativo, la investigación, el interpretativo. La crónica está en el último, en el interpretativo. Fíjese, en el periodismo anglosajón solamente existen dos géneros. El news, que es el informativo, y el histories, que es contar historias. No la nota informativa, sino una historia, una crónica. Quiere decir, el news es una nota informativa, el history es una crónica o un perfil. Y entonces, ¿por qué nuestros viejos maestros de periodismo, no sé si hay acá todavía estudiantes de periodismo, yo les digo que quemen esos libros? Hay un libro del señor Martínez Albertos y hay otro de Martín Vivaldi, unos adobes así, bótenlos por favor, o pónganlo para que no se mueva la mesa, si se mueve la mesa pónganlo ahí abajo. No sirven, el mundo ha cambiado. Yo no le puedo decir que no lean al Quijote, pero sí le digo no lean eso. ¿Por qué? Porque ahí, por ejemplo, cada uno de ellos señala hasta 38 géneros periodísticos. ¿Para qué, Dios mío? ¿Para qué tanto género? Si lo único que quiere el lector es escuchar una noticia y que se la cuenten bien, y de manera amena. Fíjese, la crónica no está ajena a lo que es la información pública. Aquí nosotros en este esquema vemos cómo, de dónde se nutre la información pública. Como le decía, de los medios, de los más medias, que son los medios de comunicación masiva, de las fuentes académicas, por un lado, de los imaginarios y de los estilos de vida, por el otro lado. O sea, hay una confusión ahí. La información que va de manera masiva, extra uno, y la información que lleva uno adentro. Este esquema también es importante porque la crónica tiene que responder a este esquema, donde la fuente va a generar información que solamente es noticia en el segundo plano, siempre y cuando tenga interés público. Yo veo que hay algunos colegas que escriben crónicas y comienzan a disvariar y comienzan a decir cosas así, que cuando yo llegué y estaba por aquí, la gente se queda dormida, ¿no? ¿Para qué? Prefiero un día sepan. No, la crónica tiene que contar la cosa factual. No es porque sea crónica, no tiene que tener noticia, al contrario. La crónica es un género periodístico. Por lo tanto, su raíz, por lo tanto, su esencia, es la noticia. Y la noticia no es más que este proceso textual que debe tener interés público, o sea que le interese a todos. Si no hay noticia, entonces tampoco hay crónica. O sea, la crónica no es un invento de un iluminado, no, mucho menos que eso. Es puro periodismo. Todo lo que dice ahí es la materia prima del periodismo, la noticia tiene que ser hecho novedoso que resulta de interés para los usuarios de los medios de comunicación. Fíjese, la crónica en estado puro tiene su origen en un acontecimiento sorprendente, estremecedor, paradójico o trascendental y sobre todo reciente. No puede existir una crónica que no tenga esos parámetros. Y cuando uno escribe crónicas, ¿cómo es que plantea el hecho esto de escribir? Uno tiene que saber, tengo que redactar una información, nada más. Debe de tener interés público, solamente eso. Sé dónde trabajo, entonces sé quién es mi usuario, quién es mi lector. Tengo que ubicarme. A mi usuario no le importan mis opiniones personales, no. ¿Qué le interesa? Solo le interesa, uno, la noticia, dos, las declaraciones de los personajes, los documentos, texto, foto, video, infografías.
Y todo con un estilo claro, imaginativo, creativo y original. Esa es la diferencia. Cuando uno ya tiene, esta es una portada de la revista que le digo Lima Gris, cuando uno ya tiene todos estos elementos, entonces comienza todo este procedimiento, planificar y focalizar por dónde levanto, cuál es la parte más interesante de todo lo que voy a narrar. Por ahí tengo que empezar, no por el final. No es una novela, no es un cuento. Tengo que haber hecho una investigación. Tengo que abstraer, jerarquizar y textualizar. ¿Jerarquizar qué quiere decir? Lo más importante arriba, lo que dice la vieja ley del periodismo, la pirámide invertida. Tengo que saber editar, tengo que saberlo presentar. Tiene que tener un buen título, tiene que tener buenos subtítulos, tiene que tener buena fotografía. O sea, tiene que estar aderezado, es como un plato de comida. ¿Por qué? Porque el periodismo y sobre todo la crónica, su intención es seducir, como la publicidad. Y finalmente, publicar para la opinión pública. Bueno, esto está hablando sobre la noticia. Esto de la pirámide invertida. Las personas que escriben crónicas creen que para escribir crónicas no existe la pirámide invertida. No se equivocan. Yo inventé en alguna época la pirámide pervertida, pero ese es mi drama. No, la pirámide invertida es esto, que lo más importante siempre tiene que ir arriba, en el primer párrafo. Lo menos importante en el párrafo 2 y lo menos importante en el párrafo 3. No, hay vuelta que darle. Los lectores se aburren si uno le pone lo menos importante en la primera línea. Te dejan de leer. Paso 1, entonces, lo más importante siempre arriba. En todo tipo de periodismo. No hay que poner un miembro de... La crónica utiliza estas preguntas. Si en un párrafo de una crónica no existen estas 8 preguntas, la respuesta a estas 8 preguntas, no está bien hecha la crónica. Y esto es un viejo uso del periodismo. ¿Qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué, según quién? Esta ya es otra forma de esquema de la crónica. Fíjese, la crónica empieza con una escena, como una película. Tiene diálogos, tiene un narrador focalizado, es como una cámara que está observando todo lo que ocurre y está contando. Tiene bloques semánticos, cada párrafo es como un ladrillo, que yo lo puedo desordenar, lo puedo armar de otra forma. Todos son importantes porque dentro de cada ladrillo, dentro de cada bloque, dentro de cada párrafo, lo más importante también va en la primera oración. O sea, ninguno deja de ser importante. En cada uno hay información. Y finalmente se utiliza la metáfora como en la poesía, para darle ese revestimiento literario. ¿Para qué se escribe crónica o crónicas? Uno, porque uno tiene la necesidad de contar algo. Segundo, porque tiene esta idea, esta materia prima, de que eso que va a contar va a tener un resultado. Segundo, porque sabe dominar el idioma. Eso es básico, pues. Como un futbolista también tiene que dominar la pelota, igualito. El cronista tiene que dominar el idioma. Tiene que respetar al lector. A la persona que más tiene que respetar es al que va a leer. No aburrirlo, no menospreciarlo. Poseer un método, y eso es de cada quien. El método para los jóvenes pues se consigue con la práctica. Buenas lecturas y práctica. Y leer a los que escriben bien, pues. Felizmente que los premios Nobel latinoamericanos han sido grandes periodistas, Mario Vargas Llosa y García Márquez. En el caso de la crónica es necesario crear un estilo el más personal que se pueda. Cuando digo estilo, me estoy refiriendo, cualquiera puede decir, amor, te quiero mucho, sí, pero no siempre ese estilo seduce. Hay estilos y estilos. Entonces hay que buscar el estilo. El estilo es uno. ¿Qué se escribe? ¿Qué se informa? Dice, utilizamos la expresión escrita en el periodismo por los siguientes fundamentos. Tenemos que saber de fundamentos lingüísticos, de la lengua, el lenguaje, eso. No otra cosa. Matemática,
tenemos que saber de matemática. ¿Cómo? No, pues yo estudio, el que menos me dice en la universidad, ¿usted por qué estudia comunicación? Porque no me gusta la matemática, profesor. No sea pendejo, ¿cómo que no me gusta la matemática? Para todo es así, para pagar tu pasaje, ahí sí no utiliza la matemática. Para pagar tal cosa, para ver qué oferta, para ver esto, para ver los catálogos que salen los sábados en el comercio, ahí sí, no utiliza la matemática. Uno utiliza la matemática por el razonamiento de la crónica, como de la estructura, por los cálculos que tiene que hacer. La música es matemática, la poesía es matemática. No menospreciemos la matemática. Y segundo, lo informático, los procesos de la información. Sí, razonamiento lingüístico, razonamiento matemático, y esto de la informática que está pues cada día más agresiva con nosotros, y que los cronistas casi no lo utilizan. Al contrario, yo creo que la informática se ha hecho precisamente para escribir crónicas. 5 minutos más. Los 5 objetivos de la crónica. Tenemos que reconstruir lo real. ¿Qué cosa es reconstruir lo real? Hay dos cosas que yo quisiera que entiendan. Una cosa es lo real y otra cosa es la realidad. Lo real es esto, lapicero. La realidad es cuando escribe. Entonces, esa diferencia hace que el cronista tenga mayor capacidad para poder contar cosas, para exigirse en mayores detalles, cosa que un periodista, digamos, informativo, no la tiene por qué poseer, no tiene que poner muchos detalles. El cronista no. El cronista tiene que saber mirar, tiene que saber observar. Se articula una literatura que recrea los detalles, ese microcosmo que tiene cada quien. Se usa la mirada del zoom. Eso del zoom es acercar la cámara y hacer foco. Eso es importante que el cronista. Tenemos que mantenernos apegados a los hechos para escribir una crónica, solamente los hechos, no lo que pienso yo. Y debemos disolver las referencias, fusionar y diluir ambientes y personajes y metaforizar para conseguir un texto más literario. Eso es lo más complicado. Este es una suerte de esquema cartográfico que yo hago, donde ustedes se van a dar cuenta que la crónica no es nada gaseoso, al contrario, es matemática pura, es científica. Tiene una bisectriz que es el yo, que corta lo que es la inmersión, la exactitud, la estructura y el simbolismo. La crónica moderna dice, escribir una crónica supone construir un texto con gracia e ingenio. El hallazgo de la información va más allá del trabajo periodístico común. Exige una hipótesis, pesquisas, contrastes, otros detalles informativos. No es sencillo escribir crónica, es mucho más complejo que escribir cualquier otro tipo de género. En este instante en que se rompe... la crónica rompe la lógica del periodismo. Nuestro gran amigo Antonio Cisneros, en un famoso libro de crónicas, contaba que la crónica era el arte de envolver pescado. En realidad el periodismo es el arte de envolver pescado. Antes el pescado se envolvía con periódico, no había las bolsas plásticas. Resulta que la crónica es el único que uno la puede leer dentro de 10 años y sigue viva. Y tiene la vivacidad y la frescura de cuando fue escrita. ¿Por qué? Porque uno está contando una historia que pasó en esa época, pero que puede ser leída luego. En cambio, si uno lee un periódico viejo, ya no, pues, no es crónica, entonces, por lo tanto, no es historia. Es una nota informativa que ya no tiene ningún destello de calidad, ni mucho menos, ¿no? De luminosidad. Y finalmente, la crónica forja una memoria. Uno se acuerda de crónicas. Yo me acuerdo de las crónicas de Antonio Cisneros. Les voy a contar. En 1980, cuando yo empecé en el periodismo, muy pocos periodistas escribían crónicas. En todo caso, no las firmaban. Uno de ellos era Cisneros, Antonio. Otro era Abelardo Sánchez León. Valo. Y paré de contar por ahí, de los conocidos. Bueno, Fernando Ampuero. Pero se dan cuenta, la mayoría eran literatos metidos al periodismo. Periodistas que escribieran crónica, casi no habían. Y los medios no utilizaban la crónica tampoco. Apenas las revistas como Caretas, que sí tenía César Hildebrand, que sí escribía muy buenas crónicas, cuando Hildebrand era Hildebrand.